todos, todo debe ser medido por ya sea por unas cuentas o ya sea por unos indicadores como tal. Entonces, es como lo que dice aquí. ¿Sabías que todo lo relacionado con la economía es susceptible? Cuando hablamos de la palabra susceptible, hablamos de que por decirlo de esta manera, es indispensable, o sea, se requiere ser medido, pues, ¿por qué se requiere ser medido? Porque siempre involucra lo que son magnitudes, o sea, y cantidades, o cantidades, magnitudes o cantidades de cierta medida son lo mismo. Además, existen diversas variables o aspectos medibles, así como formas para medirla. O sea, existen diferentes indicadores económicos que ayudan entonces eh, a medir la economía o a medir qué se establece en la economía de un país. En el antes de aprender nosotros tenemos medir la actividad económica de un país es fundamental, claro, para saber cómo va, si va generando riqueza o si va empobreciendo, en fin. Es fundamental para saber si está creciendo o no. ¿Cómo se realiza la medición del desempeño económico que presenta un país? ¿Cómo creen ustedes? En este caso es más que todo de lo que ustedes crean. ¿Cómo creen ustedes que se lleva a cabo esta medición? ¿Cómo ustedes creen que se realiza la medición del desempeño económico que se presenta en el país si la economía, perdón, va creciendo o va disminuyendo? ¿Cómo creen ustedes? A ver. Luz, Mariana. O lo que yo creo que antes de aprender por medio de estudios especializados, estadísticos o encuestas, como por ejemplo en Colombia, es el DANE la entidad encargada de todo este tipo de análisis estadísticos. Así es. El DANE se encarga de medir todas estas cuestiones. En Colombia, obviamente hablando de Colombia, el DANE es quien se encarga de medir todo este crecimiento de bajo o declive de la economía en el país, hablando de Colombia como tal. Entonces, podemos mirar de que la medición del desempeño económico se presenta, como decía la compañera, a través de diferentes estadísticas, podemos mirar o podemos establecer la suma de los bienes consumidos, vendidos, o sea, todo lo relacionado que se vende, que se consume, todo eso se mide y ahí se va generando el desempeño del país y se va sabiendo, o sea, la palabra como tal, se va sabiendo que si crece o no crece el país en cuanto a economía. ¿Quién hace este tipo de cosas? El DANE. Mira las estadísticas, mira las sumatorias, mira todo. Realiza todo este tipo de actividades, realiza todo este tipo de actividades económicas para asociarlas, para identificar el crecimiento o no crecimiento de la economía. Bueno, esto lo teníamos como el antes de aprender. Entonces, yo les puse acá qué son las cuentas nacionales. Bueno, como tal, las cuentas nacionales son aquel instrumento mediante el cual un país registra todo contablemente, sus principales movimientos económicos, sus mercancías, sus importaciones, sus exportaciones, tal. Y se presenta de manera coherente y resumida. O sea, no es que se vayan a extender, sino que estas mediciones o estas cuentas nacionales lo que buscan es presentar de manera coherente y resumida la información sobre la economía de un país en un determinado tiempo, ya sea en un año, ya sea en un trimestre, ya sea semestral, pues ahí ayudan estas cuentas nacionales a buscar ese tipo de cosas, a buscar de qué manera fluye la producción, qué manera fluye la economía en el país, teniendo herramientas que permitan registrar contablemente
los principales movimientos económicos que se realizan en un país, pero en determinado caso por lo general lo hacen en un año. Estas son una herramienta excelente y una herramienta muy eficaz que permite obtener todo este tipo de informaciones sobre la estructura, la evolución de la economía de un país. Además, permite responder a a las tres preguntas básicas que siempre hemos venido trabajando de qué se produce, cuánto se produce y para quién se produce. En este caso, eso lo hacen las cuentas nacionales. Y también es fundamental para tomar diferentes decisiones y para la programación de actividades de los sectores públicos, privados y social del país, qué herramientas van a necesitar en cuanto haya un declive de la economía o en cuanto haya un alza de la economía. Los principales componentes de las cuentas nacionales están las actividades, eh, están las actividades y transacciones. Las actividades corresponden a todas esas acciones de producción, de consumo y acumulación que se realizan en un país, y las transacciones se refieren a todo el intercambio e interacción que ocurre entre los agentes de la economía. Recuerden que los agentes de la economía estaban las empresas, las personas y el gobierno. O sea, ¿cuál es la interacción que ocurre entre estos? Estos generan empleo, estos cobran impuestos, estos a través de su empleo obtienen beneficios o obtienen ingresos. También tiene principales componentes como los sectores institucionales de la economía, que son los mismos que estábamos hablando. Hogares y entidades jurídicas. En estas entidades jurídicas cabe notar el gobierno como tal, quien es el encargado de cobrar impuestos. Las cuentas, en las cuentas nacionales es importante tener en cuenta, valga la redundancia, las cuentas corrientes y de acumulación, que estos registran producción, utilización y acumulación de bienes y servicios. ¿Por qué registran esto? Porque en estas cuentas corrientes, por decirlo así, usted puede ahorrar o puede gastarse todo el dinero que tiene, en fin. Es, eh, Las cuentas nacionales presentan balances del valor de los activos pasivos. De los activos son los bienes, de los bienes en dinero, de los pasivos son los bienes en materiales. También presentan lo que son los cuadros de oferta, que presentan de manera resumida cómo se distribuye la producción entre los diversos usos, incluyendo la acumulación. Más que todo, las cuentas nacionales sirven o se usan para hacer un seguimiento de la economía, para ver cómo va la economía en un determinado momento, en un determinado año. Por lo general, como les dije anteriormente, el tiempo determinado para medir todo este tipo de cosas es alrededor de un año. También buscan lo que es el análisis macroeconómico a través de las cuentas nacionales se puede utilizar o se pueden analizar la economía, cómo va el crecimiento, si el crecimiento de la inversión afecta el desarrollo de un país, cuando se invierte de pronto en infraestructura o se invierte afectará el desarrollo de un país, generará escasez o generará inflación. Todo esto va acompañado va acompañado a través del análisis, como dicen aquí, a través del análisis de las cuentas nacionales que generan en el país. Hacen comparaciones internacionales y nacionales, dado que las cuentas nacionales como tal tienen un sistema bastante estandarizado y aceptado y hacen comparaciones en cuanto con los diversos países, en cómo le vaya cuando utiliza esto. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una economía solvente por esto, esto y lo otro, pero a Colombia le hace falta esto, esto y lo otro. Entonces, pues estas cuentas nacionales sirven para hacer esos tres tipos de cosas. Seguimiento de la economía, análisis macroeconómico, si hay de pronto un fenómeno de inflación, deflación, si hay un fenómeno de desempleo, ahí entra el análisis macroeconómico. Las comparaciones internacionales o a veces hasta nacionales como tal. Bueno,
Uno de los, podemos decir que uno de las cuentas nacionales, más que todo, una de las cuentas nacionales que sirven para medir las variables económicas y para medir el crecimiento económico en un país, es un indicador económico llamado el Producto Interno Bruto. Todo lo relacionado con la economía, como sabemos, se debe medir, pues siempre involucra, como dije anteriormente, cantidades y magnitudes, y existen diversas existen diversas variables para medirlo y formas para medirlo. Entre eso encontramos el Producto Interno Bruto, que es muy conocido como el PIB. Es una de las principales variables económicas que está relacionada con la medición del crecimiento económico. Representa en alguna medida el estado en el que se encuentra el desempeño de un país respecto a otros. ¿Cómo se encuentra el desempeño económico de un país con respecto a otro país? Y corresponde al valor total de todos los bienes y servicios finales producidos. Cuando hablamos de un producto final es cuando ya está totalmente elaborado. Cuando ya está totalmente elaborado, cuando hablamos de un producto intermedio, estamos hablando de un producto que está semi elaborado, que tiene algunos detalles, que le falta pulirlo. Por ejemplo, un carro cuando ya sale al mercado sale como un producto final que ya se vende. Pero cuando es un producto intermedio, este carro viene de pronto la estructura del carro, no sé cómo se llamará eso, la estructura del carro, pero le falta el motor. Entonces ya no es un bien final, sino ya es un bien intermedio. Y hay gente que lo vende así porque en concesionario o actividad, o venden el motor, pero no venden totalmente el carro. Entonces ya eso vendría a sumarse a lo que es un producto intermedio. Pero el Producto Interno Bruto, más que todo, corresponde al valor total de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado de tiempo. En este caso, este determinado de tiempo es un año. ¿Cómo se hace el PBI? Por lo general, el PBI se calcula sumando la cantidad de bienes y servicios finales que ya están totalmente valorados en sus unidades de medidas propias, o sea, en toneladas, metros, etcétera, y traduciendo esas cantidades en un valor monetario o dinero. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Ya el valor final. O sea, ya no van a decir, no, vamos a decir que cuando hablan de metros o toneladas, no, vamos a decir que se va a vender el carro, pero los rines y todo esto es aparte. No, él suma todo, ya el carro con los rines, con el motor, con todo, para dar una buena medición en la economía. Un momento, chicos. Bueno, si podemos ver aquí en la guía, tenemos cómo se mide o qué mide. Claramente aquí nos dice lo que les estaba explicando ahora, que mide o suma los bienes heterogéneos con su precio en el mercado en unidades monetarias. Cuando habla de unidades monetarias está refiriendo a una unidad de tal, pero ya con bienes elaborados. Incluye los bienes y servicios que pasan por el mercado para el consumo. El PBI, hasta el PBI suma esto, que va para el consumo. Considera la producción dentro de las fronteras de un país o nación. En el Producto Interno Bruto se considera solo lo nacional, o sea, solamente se va a sumar o solamente va a entrar todos aquellos productos que están dentro de la frontera de un país o dentro de una nación. Eso es más que todo lo que suma el Producto Interno Bruto.
Se mide durante un determinado tiempo que por lo general es un año, no pasa de un año para saber, quizás a veces los economistas necesitan saberlo en un periodo de término de 6 meses, pero por lo general es un año. Solo se tienen en cuenta los bienes finales, no los bienes intermedios, ni los semielaborados, ni nada de eso, ya que es el valor de los intermedios está incluido en su precio, ya que exactamente cuando usted construye un carro, usted construye un carro con diferentes productos. Ya ese valor del carro, que es el bien final, que ya está todo completamente construido, incluye, ese valor de carro ya incluye el valor intermedio. ¿Cómo así? Ya a ti te dicen, o sea, si, por decir, esta botella de agua, una botella de agua, listo, para ponerlo más claro. Esta botella de agua te la dan vacía. Ya ese sería el bien, por decirlo, intermedio. El bien intermedio. Pero se sabe que es una botella de agua y que hay que llenarla con agua y listo. Cuando ya es elaborado, ya te la dan totalmente con agua. Entonces, te van a vender todo, o sea, te van a vender todo, el bien intermedio y ya el bien final que sería el agua como tal, completamente toda la producción de la botella, el contenido de la botella. Y te lo venden ya en un precio. Por ejemplo, la botella costaba 500 y el agua o el líquido que tiene la botella cuesta 500. Entonces no te van a decir, no, vamos a dividir esto entre esto, sino te dicen, no, ya, el valor final es 1.000 pesos. O sea, hace la suma, entonces solo tiene en cuenta los bienes finales, ya que el valor intermedio está incluido en el precio de la botella de agua. Listo. Incluyendo solo lo producido durante un periodo, durante el periodo que se va a trabajar. Solo se va a calcular dentro de un año. Segundo año, no se necesita. Solo se calculan esos productos durante un año sin contar con operaciones de segunda mano. O sea, lo que es la venta y compra de cosas usadas, o sea, sin contar con eso. Esa venta y compra de cosas usadas no entran para medir el Producto Interno Bruto o no entran para medir todo lo relacionado al crecimiento económico de un año. ¿Por qué no entran? Porque esas cosas usadas quizás serán de años anteriores y ya eso se sumó en años anteriores, ya eso se sumó, ya eso tuvo su análisis económico, ya eso se llevaron las estrategias, listo, solamente suma lo que se hizo en un determinado tiempo, puesto que incluye solamente la fabricación de ese determinado momento. Bueno, entre las cuentas nacionales y los indicadores económicos, porque más que de cuentas nacionales son indicadores económicos, como sabemos, está el Producto Interno Bruto, que mide la producción de bienes y servicios realizada por los residentes del país dentro de su frontera. O sea, este Producto Interno Bruto es nacional. Es nacional. El PIN, que es el Producto Interno Neto, se calcula, ahí restan todos esos productos todo el Producto Interno Bruto, todos esos bienes y servicios, me restan todo eso con el consumo del capital. En otras palabras, esta medida es considerada como desgastantes que sufren los bienes del capital cuando se utilizan en un proceso productivo. Por ejemplo, aquí se suma, un ejemplo de esto es un horno de pan que va desgastado a medida que se producen más y más panes. De esta forma, ese ya va generando como unas pérdidas, va generando una pérdida a ese horno porque se va deteriorando. Entonces eso queda en el Producto Interno Neto. El Producto Nacional Bruto. Mientras que el Producto Interno Bruto mide las producciones y mide lo que se genera en un país, el Producto Nacional Bruto se ocupa de medir las producciones nacionales igual. Y también las producciones nacionales igual.
de los ciudadanos de un país, independientemente de dónde se encuentran. Por ejemplo, de esta forma, si queremos calcular el Producto Nacional Bruto de España, debemos considerar la producción de las empresas que son propiedad española que se encuentran dentro o no de un país. ¿Cómo así? Por ejemplo, en este caso, Colombia tiene una empresa, ¿cierto? Y esta empresa está generando productos a nivel nacional y a nivel internacional porque está en otra parte del país. Eso ingresa también acá a Colombia, o sea, se debe tener en cuenta esto, que quizás estas empresas, como dice aquí, debemos considerar la producción de las empresas que son propiedad de los españoles, en este caso que son propiedad colombiana, que se encuentran o no dentro de un país, se debe considerar el gasto y el crecimiento que está generando esta empresa. Pero luego se resta lo que se produce esa empresa porque como no se encuentra en España y no es propiedad de España, tampoco es propiedad de los extranjeros, pues se resta, pero se considera como tal. Y el Producto Nacional Neto se calcula restando todo esto y calculando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo solamente les estaba dando conceptos como tal. La próxima clase explicamos cómo se calcula, cómo se lleva y qué genera cada uno, qué mide cada uno y de esa manera realizamos las actividades.